Hola, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clauster. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio y la importancia de tener una buena arquitectura en la nube. Mientras el resto de nuestros asistentes se van ingresando, que ya vamos aquí unos minutos adelante, les voy a compartir rápidamente la agenda. La introducción estará a cargo de Eduard Ramírez, fundador y presidente de Partners for Startups, y posteriormente Duvier Zuluaga, Senior Partner Solutions Architect de Amazon Web Services, compartirá con nosotros el marco de la buena arquitectura, el Well Architected Framework. Seguidamente, nuestro CEO Leonardo Suárez les presentará la solución del Well Architected y los beneficios que tenemos para ustedes. Nos está acompañando también Germán González, Tech Lead de Voice 123, quien compartirá su caso de éxito y la experiencia en su empresa con esta metodología. Habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en donde les agradecemos escribirlas por la opción de Q&A en nuestra sala de Zoom o por el chat de Facebook o YouTube, dependiendo de qué plataforma estén conectados con nosotros. Nuevamente, gracias por acompañarnos y Eduard, adelante. Estás muteado, Eduardo. Sí, me acabo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida audiencia de toda la comunidad de emprendimiento. Cordial saludo a todos los amigos de Startup Colombia, Startup Bogotá, Startup Medellín y todas las personas de Latinoamérica que se conectan a través de los canales de p4s.co. Hoy tenemos un programa muy bonito con ustedes porque vamos a hablar con amigos de la casa. Se trata de Leonardo Suárez, líder y fundador de Clauster, y también con Duvier Zuluaga de AWS y mi querido amigo y compañero de universidad Germán González, que en este momento es el líder en Voice 123. Vamos con ustedes a presentarles una agenda súper bonita y un contenido totalmente preparado para que ustedes comprendan de mano de expertos la importancia de tener una muy buena arquitectura en la nube y sobre todo arquitectura acompañada con el conocimiento y la experiencia de personas que están trabajando durante más de 10 años en esta industria. Quisiera presentarles en este momento a nuestro amigo Leonardo Suárez. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te encuentras? Hola, Eduardo, muchísimas gracias por abrir este espacio. La verdad, muy contento de esa bienvenida tan efusiva, calurosa. Sí, como lo dices, amigos de la casa, sí, hace mucho tiempo nos conocemos, hemos tenido la oportunidad de vernos en muchos espacios anteriormente y pues te agradezco que digamos, te hayas preocupado y, digamos, interesado en querer extenderle este conocimiento a la comunidad de Startup Colombia. Creo que es un conocimiento muy valioso, enfocado, técnico, sobre todo todas las personas que están creando negocios en la nube. Creo que la información que vamos a compartirles es muy apropiada. Creo que es conveniente tener este tipo de cosas en mente cuando uno está pensando en negocios digitales. Y bueno, gracias por abrirnos este espacio y querer que más gente se entere del tema. No, y gracias a ti y a todo tu equipo en Cluster. Como saben, en este momento Cluster está apoyando a todos los emprendedores y también el portal de p4s.co recibe apoyo y ayuda constante de los ingenieros y los expertos de Cluster para que todos ustedes tengan un aliado dentro de sus compañías y sepan con quién contar ante las necesidades de este mundo cambiante y sobre todo en esta etapa de pandemia donde nos damos cuenta la importancia que tiene tener un servicio constante y concreto hacia nuestros usuarios. Leonardo, ¿hace cuánto estás trabajando con Cluster? Bueno, Cloudster es una empresa que se creó hace 3 años, 3 años y medio. Anteriormente también estaba dentro de la industria, pero tenía otro enfoque, era parte de digamos, el portafolio de un fondo de inversión y atendía, digamos, a un grupo selecto de empresas donde, digamos, tenían la prioridad de los servicios de Cluster, pero hace 3 años y medio cambió el enfoque, llegó AWS a Colombia, nacieron, digamos, oportunidades de hacer digamos, una participación más relevante en el mercado, más abierta a la oferta, y desde ese momento, la verdad, las cosas han sido muy bien. La ayuda, el apoyo de AWS, la demanda ha sido creciente. Creo que estamos todavía
en los, digamos, los inicios de lo que es toda esta macro tendencia del cloud computing, que aunque ya lleva pues casi 14 años de manera, digamos, conocida y donde todo el mundo puede acceder a servicios de AWS, pero creo que todavía hay una oportunidad no solamente de que nuevas empresas lo adopten, sino que cada vez los negocios actuales, los que ya están funcionando, todavía hay un gran potencial de que empiecen a utilizar cargas de trabajo en la nube y empiecen de pronto a migrar lo que tienen digamos, en estado on-premise, pero claramente las startups no, digamos, nacen digitales, son nativos digitales, pero creo que la oportunidad de que muchas startups utilicen los servicios de nube para que ofrezcan sus servicios, posicionen su oferta de valor, todavía la oportunidad sigue siendo muy, muy grande, no solamente en la región, obviamente Colombia, la región, sino a nivel global. Sí, me gusta mucho que uses la analogía de nativos digitales, porque a ciencia cierta en este momento, y sobre todo en Latinoamérica, las startups son nativas de AWS. Muchas startups nacen en AWS, algunas han intentado migrar, pero se regresan. En el caso nuestro, por ejemplo, en P4S, nosotros nacimos en AWS hace 8 años y medio aproximadamente, y seguimos en AWS muy contentos y muy felices, y de hecho recomendamos todo el tiempo el uso de esta plataforma. Y cuando me enteré que ustedes estaban trabajando en Java con AWS, dije, este conocimiento y esta noticia tiene que saberla toda la comunidad de emprendimiento, porque a veces uno ve comentarios o ve los posts de personas que piden ayuda, y pues acá está para ustedes un contenido completamente diseñado para emprendedores y para empresarios que tengan la solución de mejorar su arquitectura en la nube. Bueno, mi querido Leo, muchísimas gracias. Yo voy a darle paso a el segundo punto de esta agenda, que está muy chévere, que es el marco de buena arquitectura, para que continuemos con esta presentación. Y por ahora los dejo en manos de los expertos. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Dubier, y muchas gracias, Germán, por todo el trabajo que ustedes han hecho para tener esta presentación tan efectiva para nosotros los emprendedores de toda la comunidad de emprendimiento en Latinoamérica. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Un gusto estar por acá acompañando a Clauster y acompañando también aquí a Eduard. Yo soy Dubier Zuluaga, soy arquitecto de soluciones para partners en AWS, y hoy les voy a contar de forma muy rápida de qué consta el marco de buena arquitectura y por qué tiene importancia tener una buena arquitectura, sobre todo cuando hablamos de soluciones en nube. Y para esto pues quiero arrancar con una analogía, que es el desastre de Chernobyl. Digamos, para muchos de nosotros es algo donde escuchamos que hubo una explosión nuclear, esto hizo pues que se tuviera que evacuar esta área y que en general se volvió un área inhabitable por una cantidad de años muy grandes. Lo que fue curioso para mí cuando yo conocí más esta historia es que como tal, este desastre se originó a partir de una prueba controlada del sistema. Ellos querían verificar realmente cómo se iba a comportar la planta nuclear en caso de una falla de una batería, y para eso pues habían hecho un cronograma de pruebas. Por diferentes motivos no se pudo ejecutar como estaba planeado, los manuales de operación no estaban actualizados, las personas que tenían que hacer la prueba en ese momento terminaron su turno y entonces la ejecutaron otras personas, y al final todo se salió de control. ¿Sí? Digamos, esto nos lleva un poco a reflexionar cómo, a pesar de una solución que se creía estaba diseñada bien, que se pensaba que iba a ser resiliente y demás, pues se puede salir de control. Y entonces viene la pregunta que hace nuestro CTO, Werner Vogels, en la que uno dice, bueno, y si yo mirara hoy día mi sistema, si yo mirara hoy día mi aplicación, yo podría responder, mi aplicación tiene una buena arquitectura. Y la pregunta cobra mucha relevancia porque para algunas personas una buena arquitectura es que yo haya hecho un buen diagrama de componentes, para otros una buena arquitectura es que yo pueda tener una buena escalabilidad, para otros tener una buena arquitectura significa tener una buena documentación,
pero en general no existe como un consenso para decir, mira, este es un sistema que tiene una buena arquitectura o estos son los aspectos que yo debería considerar dentro de mi aplicación. Entonces, el marco de buena arquitectura justamente lo que busca es establecer un patrón para que uno pueda evaluar su sistema y darse cuenta qué cosas está haciendo bien y en qué puntos tiene oportunidades de mejora, qué cosas dejó por fuera, qué cosas debería incorporar ya, qué cosas pueden ser críticas, qué cosas son oportunidades de mejora futuras, pero sobre un marco común, que si yo le pregunto a un arquitecto y luego le pregunto a otro arquitecto, pues tengan un punto común de evaluación y se vuelva un tema más objetivo que subjetivo. Entonces, ¿por qué sería importante aplicar el marco de buena arquitectura para nuestras soluciones, nuestras aplicaciones y demás? Lo primero es que este marco recoge experiencia de todo lo que se ha venido haciendo durante años dentro de la plataforma AWS, las experiencias de nuestros clientes, las mejores prácticas, y pues eso me lleva a que yo pueda construir y desplegar más rápidamente. ¿Por qué? Porque ya tengo patrones, ya tengo elementos repetibles, ya tengo elementos reusables, puedo utilizar servidores administrados que me permiten llegar más rápido al mercado. Y esto pues es súper clave en un entorno como el de la startup, donde uno necesita estar constantemente experimentando, haciendo cambios, ver qué funciona, ver qué no funciona. Y esto a su vez lo que me permite es disminuir o mitigar los riesgos a los que yo me enfrento. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo manejo información sensible de mis clientes? ¿Cuáles son las mejores prácticas para protegerlas? ¿Cuál es la mejor forma de protegerme contra ataques de denegación de servicio? ¿Cómo hago para evitar que mi servicio se vea comprometido si es que esta aplicación se vuelve muy popular y se vuelve viral? Entonces, estas prácticas me ayudan a tener una mejor postura de seguridad, lo que me lleva a tener una mejor decisión, un mejor proceso de decisión porque cuento con decisiones informadas. Posiblemente el framework me diga que es una buena práctica que yo encripte mi información. Puede ser que yo evalúe mi aplicación y diga, en este momento no lo voy a encriptar, pero al menos sé que tomé la decisión consciente de no encriptar, a diferencia de que venga yo y me dé cuenta de que debía haber encriptado solamente cuando ya recibí un ataque, cuando tuve exposición de datos, cuando tuve problemas. Entonces, el framework me permite hacer esas evaluaciones y estar consciente de qué tengo y estar consciente también de qué me falta. Y pues esto lo que me permite es aprovechar todas esas experiencias y mejores prácticas, como les comentaba, que se ha recorrido a lo largo de los años y de las diferentes aplicaciones que corren dentro de AWS. Entonces, ¿de qué consta este framework? El framework tiene tres aspectos principales. Primero tiene los pilares, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que son como los dominios o áreas en las cuales yo debo evaluar mi sistema. Tengo los principios de diseño que lo que hacen es darme las guías prácticas que yo debería seguir cuando esté diseñando sistemas para la nube y una serie de preguntas, que las preguntas lo que me dan es ese punto de autoevaluación, ¿sí? Que me dan es un punto de partida para empezar a entender mi sistema y empezar a entender si tengo una buena arquitectura o dónde debo aplicar correctivos. Y entonces hablemos un poco de los pilares. Los pilares, como les comentaba, son estos dominios en los cuales yo evalúo mi solución. Tengo inicialmente el dominio de la excelencia operacional, que se refiere al punto donde yo estoy seguro de cómo opera mi sistema una vez está en producción. El dominio de seguridad, que se vuelve súper clave en un mundo tan conectado como el que estamos viviendo. Los pilares de confiabilidad y eficiencia o performance, que permiten que mi sistema sea confiable, pero también que sea rápido. Y finalmente, el pilar de optimización de costos, que permite pues que yo corra el mejor sistema al menor costo posible. ¿Qué más tenemos? Los principios de diseño, donde tenemos principios de diseño generales que aplican a cualquier solución desplegada en nube y luego tenemos los mejores patrones para cada uno de los pilares. Como ustedes saben, los ejercicios de arquitectura en general están basados en la aplicación de patrones, que lo que hacen es reunir las mejores prácticas para resolver un problema en particular. Y el marco de buena arquitectura lo que nos da es justamente estos mejores patrones que podemos aplicar en nuestras soluciones. Y finalmente tenemos las preguntas, que las preguntas son súper importantes porque las preguntas lo que me dan es un área a evaluar del sistema, por ejemplo, cómo manejo yo los límites para mis cuentas. Luego,
entender por qué me hacen esa pregunta, ¿sí? No solo me dicen, toma esta pregunta y respóndela, sino por qué tiene sentido que yo evalúe mis límites, porque es algo que yo debería tener en cuenta, y luego las mejores prácticas, que me dicen las cosas que yo debería estar haciendo y me permiten establecer un punto sobre el cual planear la mejora de mi sistema. Entonces hablemos un poco ahora de los pilares. ¿Sí? Entonces, hablando de los pilares, tenemos los principios de diseño generales que en Nube básicamente lo hacen pensar a uno en fomentar la experimentación. Es decir, que yo ya deje de estar adivinando, de estar proyectando cómo va a ser mi consumo, de estar proyectando cuál va a ser el tamaño de mis servidores y simplemente moverme a un esquema de pago por consumo. Si necesito más, pago más. Si necesito menos, también apago mis sistemas y pago menos. Y puedo hacer pruebas de los sistemas a escala de producción. Normalmente cuando uno trabajaba en un premise, era muy común que uno tuviera un entorno de pruebas que era mucho más pequeño que el de producción por un tema de ahorro de costos. Esto pues está atado al tema de la automatización, en donde yo pueda lanzar entornos, hacer mis pruebas y desechar esos entornos y me permita hacer los experimentos de una forma mucho más fácil. Y esto es súper clave también porque en las startups el lema es falla rápido, experimenta, toma datos, aprende, falla rápido, itera y vuelve a moverte. Y si uno tiene una plataforma que le permite estarse moviendo a partir de esta automatización y donde uno puede correr esto de forma rápida y a un menor costo, pues lo que uno permite es tener arquitecturas evolutivas y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, después de estos principios de diseño generales, tenemos ya el pilar de excelencia operacional, en el cual nos enfocamos es en cómo nos aseguramos de que mi sistema esté corriendo bien en producción, que yo pueda reaccionar cuando hay un incidente, que yo sepa cuáles son mis tareas de mantenimiento y que se vuelve súper clave porque mi sistema me entrega valor, mi sistema atiende a los usuarios expuesto en producción. Mi sistema no vale que yo tenga el mejor pipeline de integración continua, que yo tenga el mejor código, si estando en producción se vive cayendo, si yo no puedo restaurarlo rápido, si yo no sé cómo es su estatus, si no sé qué salud tiene mi sistema. Entonces, este pilar se centra justamente en esos aspectos que permiten asegurarme de que mi sistema esté continuamente corriendo bien y continuamente mejorando en su operación. Después tenemos el pilar de seguridad, donde tenemos las mejores prácticas respecto al tema de control de identidades, saber quién accede a mi sistema, qué permisos tiene, la protección de la infraestructura, el tema de protegerme contra ataques de cross-scripting, de denegación de servicio, la protección de los datos, el tema de cómo encripto mi información para evitar que sea robada, el tema de cómo manejo la información personal que sea altamente sensible y la atención a incidentes, cómo respondo cuando estoy siendo sometido a ataques y demás. Entonces, este pilar se enfoca justamente en esas prácticas. Y estos dos son justamente los primeros pilares porque en general uno no hace trade-off cuando está evaluándolos. Es decir, uno no sacrifica ni seguridad ni excelencia operacional, sino que trata de cumplir para tener la mejor postura. Y después vienen otros pilares donde uno sí puede hacer ciertos compromisos, ¿sí? Y aquí retomo una frase de Jackie Stewart, que era un corredor de Fórmula 1, que él decía que pues uno no tenía que ser un ingeniero mecánico para ser un conductor de Fórmula 1, pero si uno sí debería tener simpatía mecánica, mechanical sympathy. Y básicamente se refiere a que si uno entiende cómo funciona su auto, si uno entiende cómo frena, si uno entiende hasta dónde le puede dar la aceleración y demás, pues uno puede sacarle más el jugo y uno puede frenar en una curva un segundo después que los demás y ahí sacar una ventaja. Y aquí en la nube funciona igual. Si uno entiende cómo funcionan sus servicios, cómo es que es eso de la escalabilidad, cómo es el tema de la resiliencia, cómo es el tema de las bases de datos no SQL, pues uno puede sacarle provecho a todos esos servicios para construir mejores sistemas. Y aquí vienen los siguientes tres pilares con los cuales uno pues se hace trade-off. Entonces viene el pilar de performance, donde uno normalmente lo que hace es tener una solución y luego correr experimentos para ver si puede mejorar la solución que ya tiene. Entonces, por ejemplo, uno puede estar hablando de sistemas de mensajería donde usa servicios como SQS o Kinesis, donde uno cómputo con las instancias S2 tradicionales, donde uno se mueve a modelos serverless, donde usa bases de datos relacionales o se mueve a bases de datos no SQL. Y lo que le permite la nube es eso, empezar a experimentar y a partir de la data tomar decisiones. ¿Por qué?
porque yo no estoy comprometido el día uno a comprar una licencia o comprar una máquina, sino que simplemente si algo no me sirve, pues apago, corto el chorro y pruebo con otro servicio que sí me resuelva mi necesidad. Después viene el pilar de confiabilidad, que el pilar de confiabilidad es el que determina qué tan confiable es mi sistema y qué tan tolerante a fallos es. Y el reliability se mide básicamente con temas como la disponibilidad, como la durabilidad de los datos y con el continuo testeo de mis sistemas para ver cómo reacciona ante cambios. Y aquí esto pues es súper clave porque posiblemente yo pueda hacer algunos compromisos. Entonces, para data, que por ejemplo yo puedo recrear, yo puedo utilizar un sistema más barato, pero que me ofrezca menor durabilidad. Para sistemas que no son críticos, pues yo puedo utilizar una solución que tenga menor disponibilidad. Para sistemas que son de tiempo real, de atención a usuarios, pues posiblemente entonces yo me vaya a buscar una mayor disponibilidad de mi sistema. Y la nube me permite hacer todos esos trade-offs. Entonces yo puedo generar más performance a costa de una mejor durabilidad o puedo disminuir el costo disminuyendo el performance de mi sistema hasta encontrar el sweet spot, el punto donde yo combino todos los atributos de calidad de tal forma que mi sistema los aproveche de la mejor forma. Después tenemos al final el pilar de optimización de costos que se vuelve súper clave en nube porque sabemos que en nube nosotros pagamos por lo que usamos. Si aquí yo no estoy comprando licencias ni servidores, sino que yo voy pagando por uso, pero este pilar se centra en que usemos lo que necesitamos, ¿sí? Que no esté pagando cosas de más o por servicios que no son los más útiles. Y pues aquí lo que existe es una rueda virtuosa, un círculo virtuoso donde uno tiene data. Entonces, con esa data uno encuentra cuál es el mejor modelo para comprar sus instancias, hace uso de la escalabilidad que le permite lanzar más recursos cuando más usuarios estén usando mi aplicación y disminuir los recursos cuando haya menos carga, cuando haya menos picos de trabajo y a partir de eso elegir diferentes modelos de pricing. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar provecho de instancias reservadas que me dan un descuento, sacar provecho de las instancias spot que llegan a ser hasta 90% más barato, buscar diferentes modelos de storage. Todo este tipo de prácticas se encuentran dentro de este pilar de la optimización de costos. Entonces, pues esto era un poco de los que les quería contar como introducción a qué es el marco de buena arquitectura y con este marco de buena arquitectura cómo podemos sacar provecho para construir mejores soluciones u optimizar las soluciones que ya tengamos y pues hacer mejores sistemas y que al final nos den beneficios a todos. Entonces, quiero agradecer el espacio y doy paso a Leonardo. Gracias, Dubier. Creo que la información es muy valiosa. Creo que la información de cada uno de los pilares es algo que todo el mundo lo imagina, pero la aplicación es algo que la mayoría de personas no sabe cómo hacerlo. Nata, creo que tú vas a hacernos unas preguntas, las compartes en el chat, por favor. Sí, gracias, Dubier. Gracias, Leo. Ya antes de darte paso con el tema del Well Architected, pues queríamos hacerle una pregunta a nuestros asistentes que están en la sala de Zoom. Quienes están conectados por redes sociales, pues pueden verla y nos pueden contestar por el chat. Y es, ¿cuáles pilares consideran una prioridad en sus organizaciones? El tema de seguridad, confiabilidad, rendimiento, costos o excelencia operativa. De acuerdo también a todo lo que nos acaba de contar. Ok, muchísimas gracias, Nata. Bueno, súper importante que todos participen y nos dejen saber exactamente cuál de los 5 pilares consideran más importante en este momento o en este camino de adopción de la nube dentro de cada una de sus organizaciones es el más relevante. Bueno, ahí tenemos seguridad, confiabilidad, algunas respuestas, creo que va ganando el tema de confiabilidad. Bastante interesante. Por favor, todos participen. Bueno, la mayoría de preguntas que este marco nos trae y que toda esta experiencia de AWS en todos los años que lleva entregando servicios, desarrollando y mejorándolos, la experiencia de todos los ingenieros de todas las empresas con las que han trabajado se tangibiliza en este marco.
pero ¿cómo lo operativizo dentro de mi organización? Es lo que me imagino que se están preguntando todos ustedes y dirán, bueno, está este marco, pero ¿cómo lo vuelvo algo tangible en mi aplicación? ¿Cómo lo vuelvo algo tangible en mi software? ¿Qué tipo, digamos, de preguntas son las que me llevarían a poder meterme en este tipo de preguntas? Básicamente son las siguientes. ¿Será que sí estamos haciendo buen uso de la nube? Y dentro de ese buen uso de la nube estoy utilizando los servicios correctos, digamos las tecnologías que son más apropiadas, las que son más ajustadas al nivel de madurez de mi aplicación. Ese es el tipo, digamos, de preguntas que nos deberíamos hacer si estamos utilizando la nube. Al mismo tiempo, pues ya Duber preguntó o nos mencionó cuáles son esos 5 pilares y será que esas prácticas y cada uno de esos pilares los estoy haciendo efectivos dentro de mi aplicación. Y creo que lo más, digamos, relevante en algunos casos es el uso correcto de lo que se está pagando o estoy pagando lo que realmente necesito. Son las preguntas que realmente los invito a que se hagan para saber si esta información para ustedes es relevante y si realmente la necesitan. En términos generales, el Well Architected Framework se tangibiliza en la revisión de marco de buena arquitectura o Well Architected Review, que básicamente lo que busca es que ese estado de aplicación o de apropiación de las buenas prácticas, saber y evaluar en cuál estado están, saber en qué tipo, digamos, de nivel de cumplimiento están en cada uno de sus pilares. Aquí ya los mencionamos: excelencia operativa, seguridad, confiabilidad, rendimiento y optimización de costos, pero sobre todo lo que más importante es definir qué debo hacer a partir de esa revisión, de esa evaluación. Y la forma de hacerlo ejecutable es básicamente el Well Architected Review, que nos ayuda a definir ese plan de remediación para que dentro de cada una de sus aplicaciones, dentro de sus cargas de trabajo, utilicen al máximo y aprovechen de la mejor manera las capacidades de la nube. En términos generales, ¿cómo se hace? Ustedes dirán, bueno, pues se hablaron de unas preguntas, se hablaron de algunas evaluaciones que se hacen en el proceso, pero en términos generales es un proceso que luce como esta gráfica. Primera revisión, en donde se hace un diagnóstico que está muy enfocado a entender dentro de cada una de sus aplicaciones los pilares, qué nivel de cumplimiento tienen. Se pasa por cada uno de los pilares: el de seguridad, el de excelencia operativa, el de confiabilidad y optimización de costos, para que con base en esa evaluación nos dé un resultado de ese primer diagnóstico que nos permita, en el punto 3, hacer un plan de remediación ajustado a cada aplicación. Esto pues no hay una fórmula estándar, la fórmula estándar es el marco, pero cada plan de remediación es particular y único de cada empresa. Y no solamente el plan de remediación es único, sino que cada empresa lo prioriza dependiendo de sus necesidades o lo que más le duela en el momento. Posteriormente, como parte, digamos, del programa que tenemos en conjunto con AWS, es ejecutar ese plan de remediación ajustado a las necesidades que necesite cada una de sus aplicaciones. Al hacer esa punto 4, ejecutar la remediación como tal, se vuelve a hacer una segunda revisión y, como lo mencionaba anteriormente Dubier, pues la remediación como tal es algo que debe ser constante. La revisión de sus aplicaciones no es una práctica esporádica, es como eventualmente se pueda llegar a percibir, pero cada día AWS hace la entrega de nuevas funcionalidades dentro de sus servicios, hace el despliegue de nuevos servicios que de alguna manera también vienen a reemplazar otros que funcionaban de cierta manera, pero las tecnologías necesitan de pronto renovaciones que de alguna manera obliga a que esa revisión nos permita saber si sí estamos utilizando las capacidades correctas. Bueno, muchísimas gracias. Me presento finalmente. Mi nombre es Leonardo Suárez. En este momento
mi enfoque es ayudarle a las empresas a tener un camino de adopción y consolidación del uso de la nube de manera exitosa. Lidero a Cloudster, como lo mencioné al inicio de la conversación. Llevamos 3 años tratando de utilizar todo el poder de AWS y poder ayudarle a las empresas que confíen con nosotros. Tenemos un gran portafolio donde muchas de ellas son startups, las startups más relevantes de Colombia, las que suenan mucho en este grupo de Startup Colombia. Muchas de ellas han pasado por nuestros, digamos, nuestros equipos de arquitectos. Les hemos ayudado no solamente a desplegar nuevos servicios, sino adicionalmente a mejorarlos de manera continua. Hemos hecho más de 100 proyectos de nube exitosamente implementados, como les mencioné, en múltiples industrias, y nuestro enfoque está dado en estos 4 cargas de trabajo. Temas de DevOps ajustado a las necesidades de cada empresa, la seguridad entendida como algo que es implícito en el uso de la nube, no es algo que uno pone y la tiene o no la tiene. Definitivamente debe nacer cualquier carga de trabajo con una seguridad ajustada a todas esas buenas prácticas. Migración, a veces creemos que la migración solamente es de on-premise o de otra nube a otra nube, o en este caso a AWS, pero incluso hay migraciones dentro de la misma AWS. A veces cuando no se hace una buena planeación de cómo utilizar o los servicios o de planificar cómo la cuenta debería crecer, esa migración a veces se vuelve necesaria y es un tema que también sucede bastante. Y la analítica, obviamente, como una necesidad de no solamente crear o tener la información que creamos dentro de nuestros negocios de una manera fácil de consumir para que definitivamente todos esos datos se vuelvan información, es algo que está en nuestro día a día. Con esta antesala quiero presentar a Germán González. Germán González es el líder técnico de Voice123. Voice123 es una digamos, de las primeras empresas cuando salió este programa que lo vio como algo valioso dentro de su plan de consolidación del uso de la nube, dentro de los planes técnicos que tenían de optimizar su arquitectura, y cuando presentamos el programa a nuestros clientes lo vieron como algo interesante. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este conversatorio, pero cuéntanos un poco más de qué es Voice123. Hola Leonardo, muchas gracias por la oportunidad. Gracias Eduard, gracias Dubier. Es muy bueno estar con ustedes, me siento muy contento. Nosotros somos el primer y más grande mercado de voces profesionales y locutores a nivel global. Contamos con más o menos 250.000 locutores registrados, de los cuales 60.000 son activos dentro del marketplace o el mercado. Manejamos unas transacciones anuales de alrededor de 20 millones, entre 20 y 30 millones de dólares. Pues fuimos fundados en 2003 por Alex Torrenegra, muy reconocido dentro de la comunidad de startups, y bueno, toda la prensa que él ha podido recibir por su participación en Shark Tank. Fuimos la primera empresa realmente de Torrenegra, la empresa que lo lanzó como emprendedor serial. Básicamente manejamos 1,5 millones de leads mensuales, de oportunidades de invitaciones. Nuestra plataforma maneja más o menos aproximadamente 80 millones de requests al mes. Manejamos 3 terabytes de recursos digitales, incluidos audios e imágenes, principalmente audios. Y somos una empresa totalmente remota que tenemos 21 miembros alrededor del planeta, en Europa, Asia, África y pues obviamente las Américas. Nuestros consumos pues de AWS o más o menos giran alrededor de $3,000 mensuales. Eso depende de la elasticidad de las cargas. Dubier habló un poco de eso, pero digamos que en promedio ese ha sido el promedio mensual que nosotros manejamos, con el nivel de carga que les decía, que es de 80 millones de requests a nuestro API o de interacciones entre la aplicación cliente y el API. Nuestra aplicación, básicamente nuestro marketplace, lo que hace es conectar proyectos de locución con locutores. Vamos desde alguien que necesita una declaración de amor con una voz muy convincente e impactante, hasta películas de Hollywood o videojuegos que han sido un éxito. Súper interesante. Muchísimas gracias, Germán, por contarnos. Voice123, tecnología 100% hecha en Colombia
para el mundo y obviamente pues está toda hospedada y utilizando el 100% de los servicios de AWS. Con esta presentación y con esta antesala, pues vamos a ver en términos concretos qué es un Well Architected Review y cómo lo ve desde el lado técnico una empresa y qué tipo, digamos, de resultados puede esperar. Pues aquí vamos a estar conversando del tema los tres, Germán, Duvier y yo. Y en términos generales, antes de ver y explicar estas gráficas, Germán, cuéntanos dentro de tu equipo cuántos ingenieros hay, cuántos están dedicados al tema de infraestructura, al tema de DevOps y dentro de esa, digamos, dentro de ese conocimiento, cuánto, digamos, en términos de experiencia, digamos, llevan utilizando AWS y las personas del equipo, digamos, utilizando todas las tecnologías de nube. Ok. Equipo somos 10 personas, tenemos 2 personas trabajando full time en infraestructura y soporte, nosotros lo llamamos Ops Engineer, que reúne esas dos condiciones, ingeniería tanto en infraestructura como en DevOps. Tenemos un ingeniero que está aprendiz en DevOps, serían 2 personas y media porque él no se dedica full time a esto. Sí, básicamente esa es la composición del grupo. Tenemos 2 arquitectos que están trabajando como senior architects y hay otro arquitecto que está completamente dedicado al desarrollo y a la implementación de arquitectura. Muchísimas gracias por compartir esa información. Bueno, antes de analizar estas gráficas, quiero hacerte una pregunta que, digamos, como cualquier persona que está en este chat, se haría es cuando hablamos la primera vez y hablamos de el alcance y digamos, los eventuales resultados que podría tener este programa de Well Architected. ¿Qué fue lo que te atrajo y por qué te decidiste y el equipo técnico a hacerlo? Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando uno diseña sistemas o diseña plataformas, uno tiene una lista grande de pendientes. Debemos hacer esto y los va uno acumulando y los va dejando en el final de su lista. Entonces uno en algún momento dice, listo, mi plataforma tiene tal uptime. Nosotros hace poco logramos 99, los 4 9 de uptime en nuestra plataforma de availability. Pero decimos, bueno, pero ¿cómo está la seguridad? ¿Qué pasa si un empleado, si tenemos que despedir a alguien y él sale con malos sentimientos? ¿Qué pasa con nuestras bases de datos, con nuestra confiabilidad? ¿Qué pasa en el momento en el que haya una catástrofe? Entonces nosotros teníamos ese montón de preguntas que para unos son obvias, o pues que para la mayoría de los que tenemos experiencia con estos pueden resultar obvias, pero que uno de cierto modo procrastina, que uno las deja a un lado, que uno decide, no, bueno, lo más importante es arreglar los bugs. Lo más importante es que este servidor está caído. Bueno, lo más importante, comienza a tener unos procesos evolutivos y uno siempre va procrastinando eso, porque pues en algún momento uno piensa que no es tan importante. Y uno sabe que hay momentos de verdad que cuando las cosas suceden y uno no sabe lo que no sabe. Entonces lo que pasa es que eso lo toma por sorpresa y uno pues realmente lo tomó sin información, sin datos y lo tomó desprevenido, totalmente desprevenido. Entonces Leonardo nos ofrece eso y decimos, ¿por qué no? También nosotros como ingenieros de cierto modo queremos ser medidos y evaluados. Queremos como tener un benchmark, cosa que no es el framework, pero queríamos saber de lo que recomienda Amazon, con cuántos puntos cumplimos. O sea, es como poniéndolo en plata franca, es como qué tan buenos somos o qué tan bien hemos hecho las cosas. Entonces, esa es como la parte de vanidad de tener el framework, pero la otra parte era como descubrir qué cosas no sabíamos, que no sabíamos, y cuáles de las cosas que sabíamos que no habíamos hecho debíamos priorizar. Excelente, ¿no? El tema de sentirse competitivo creo que fue tu driver número 1. Muy bien, gracias por hacerlo explícito. Pero bueno, vamos a ver aquí el primer resultado de la revisión que se hizo el 1 de abril. Básicamente, al pasar por las 52 preguntas, encontramos que el 19.6 estaba cubierto, es decir, la franja verde.
De esas 52 preguntas, el 34%, es decir, cerca de 17 de ellas representaban un riesgo medio y el 45%, es decir, básicamente 23 de las 52 preguntas representaban un alto riesgo. Ese fue el resultado de la primera revisión. ¿Cuál fue tu percepción de esta primera revisión y al ver esta, digamos, digamos resultado general, cómo lo percibiste? Ah, ¿Había algo sorpresivo, algo que no te esperabas? la mayoría de las cosas no fueron sorpresivas, obviamente hubo sorpresas, pero la mayor parte de la evaluación, ay, cierto, ¿se acuerda que hablamos de esto? ¿Se acuerda? Ah, sí, cierto. Entonces fue como una reconfirmación de cosas que ya sabíamos y otras cosas sí fueron absolutamente nuevas o cosas que nunca habíamos contemplado. En términos de, digamos, ya de los resultados que vamos a hacer el detalle de la sección roja, que son los de alto riesgo, que están resaltados en el recuadro, ahí se ve, digamos, de esa cantidad que acabo de mencionar, esos oportunidades de mejora de alto riesgo, llamémoslas así, porque, digamos, el high risk issues me suena un poco alarmista, Dramático. pero realmente se llama así, pero suena bastante alarmista. Nos salieron 6 oportunidades de mejora de seguridad, 3 de confiabilidad, 3 de excelencia operacional, 3 de desempeño y 6 de optimización de costos. De esas oportunidades de mejora, ¿en cuál de los 5 priorizaste tus esfuerzos y por qué? Ah, básicamente es la misma encuesta que los resultados que dio la encuesta que se hizo era seguridad y confiabilidad. Hicimos mucho énfasis en seguridad porque era donde teníamos la mayor cantidad de fallas y por lo que te dije, era un tema que nosotros habíamos procrastinado. Ok. Y el tema de confiabilidad, ¿había algo que digamos, les había sucedido previamente que los hizo pensar en esta como una, digamos, una de los pilares donde se debían enfocar los esfuerzos de remediación? Sí, sí, o sea, pues el tema de confiabilidad es un tema complejo, es un tema de calidad del servicio. Nos pasó en algún momento un error de nuestros ingenieros, tumbó el sitio durante 6 horas, tal vez 8 horas. Y también tuvimos una pequeña crisis, no sé si recuerdan alguna vez en Amazon que se tumbaron los servicios de S3, que es un servicio de manejo de archivos. Alguien Sí. corrió un script mal y se comenzaron a caer algunas zonas de eso, pues eso nos hizo colapsar el sistema. Realmente esa vez hubo como un colapso de medio internet a nivel mundial, pero fue una de las cosas que también nos pasó. Ok. Obviamente cuando ocurrieron los desastres, la parte financiera comienza a activar el contador de plata que estamos perdiendo. Eh, todo comienza a ser como una espiral como una montaña de nieve, una bola de nieve que se va agrandando con el tiempo. Ok. Bueno, basado en eso, le pregunto a Dubier, basado en tu experiencia, ¿en qué momento del ciclo de vida de una carga de trabajo o de una aplicación recomendarías hacer una revisión de marco de buena arquitectura? ¿Qué dice tu experiencia? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué ves en el mercado? Cómo lo percibes y cuál sería, digamos, tu recomendación? Mm, Bueno, como veníamos charlando, el marco le da a uno buenas prácticas y uno de los beneficios que uno tiene es poder aplicar esas lecciones aprendidas y mejores prácticas a las cargas de trabajo. Entonces, un primer momento en el que uno debe dar un recorrido por estas prácticas es cuando se está diseñando la arquitectura, cuando está evaluando los componentes, para aprender temas que debería considerar o que le permitan a uno tener luces de saber qué base de datos escojo, qué tipo de almacenamiento escojo y demás. Luego, sabemos nosotros que durante el proceso de desarrollo, durante los sprints, posiblemente ese diseño inicial es distinto a lo que uno puso en producción por todo lo que uno se va encontrando en el camino. Entonces ahí en ese momento también es bueno hacer un segundo review para darse cuenta y decir, bueno, esto es lo que yo tenía planteado y este es mi estatus actual del sistema. ¿Qué cosas tengo que seguir mejorando?
Y luego, algo que es súper clave es que este tipo de revisiones no se plantean como un tema estático, es decir, no se plantean como que, listo, hiciste tu revisión en producción y ya quedó tu sistema bien. ¿Por qué? Porque por un lado mi sistema evoluciona, pero por otro lado, cada día se dan nuevos lanzamientos de servicios de AWS, se dan optimizaciones, se dan nuevas características. Entonces, posiblemente hace 6 meses yo tomé una decisión de utilizar una clase de storage y resulta que hoy día salió un tema como Deep Archive. Y con Deep Archive puedo obtener muchos menores costos en el tema del almacenamiento de largo plazo. Entonces yo puedo reevaluar de nuevo mi sistema y darme cuenta con todas esas mejoras que han surgido, cómo puedo seguir optimizando. Entonces normalmente uno también debería estar haciendo una reevaluación continua de sus sistemas y pues aquí yo recomiendo aproximadamente cada 6 meses de nuevo reevaluar esas cargas a partir de los nuevos lanzamientos que se han dado. Ok, bastante interesante. Gracias, Dubier, por compartir. Bueno, después de esa primera revisión del 1 de abril, como lo mencionábamos, el proceso normal es identificar un plan de remediación, acordarlo con el cliente, en este caso con Voice 123, y lo que nos llevó fue priorizar en esas 2 cargas de trabajo, pero me gustaría saber de ese plan de remediación que, digamos, te presentamos, ¿qué tipo de herramientas que no conocías, que estuvieron propuestas en el plan, desconocías? Pues, basado en lo que mencionas, hay alguien dedicado en la empresa, no es algo que para usted la nube es algo permanente, o sea, es algo que han venido usando de manera permanente, pero encontraron alguna herramienta que desconocían que valga la pena mencionar y que nos cuentes cuál fue el impacto dentro de la operación. Sí, de hecho hubo varias, ¿no? Como dijo Dubier, Amazon está lanzando servicios a cada momento. Hay unos servicios de logueo de vulnerabilidades, hay otros servicios de detección y últimamente hay un servicio Detective. Creo que fue un último servicio que se lanzó en seguridad. Entonces hubo varias cosas. Nosotros al principio, cuando comenzamos a tener la consultoría, comenzamos como a sentir ese miedo como, uy, estamos instalando un montón de cosas. Estamos instalando un logueo de tal cosa, estamos instalando, bueno, estuvimos habilitando varias herramientas de Amazon. Nosotros teníamos como esa ansiedad de que, uy, pero estamos habilitando un montón de cosas, ¿qué va a suceder con esto o qué va a pasar con esto? Los bueno, costos. los costos, sí. Pues eso fue lo que primero que estábamos revisando. Oye, para mí fue un estrés ver que tenía yo que tener la factura dentro del presupuesto. Entonces uno veía que el consultor nos decía, no, mire, podemos instalar esto que tiene esta ventaja y nosotros, bueno, listo. Y esta otra, y todo nos parecía como tan útil, tan importante, pero pues teníamos que tener ese tiempo para evaluar esas cosas. Entonces sí hubo muchas herramientas de análisis de seguridad, hay herramientas de firewall, hay herramientas que uno sabía que existía, pero no sabía que el nivel de especialización que tiene. Hay una que es WAF, que es una especie de firewall, que pues provee, todos los que hemos manejado sitios en WordPress sabemos que eso es un dulce para los hackers, que todos los hackers están haciendo una sonda para eso, y que WAF ya tiene una especialización en sitios de WordPress. Entonces uno dice, pues todo el poder de la ingeniería de Amazon está puesto al servicio de evitar que los hackers usen su sitio para comenzar a vender viadas. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es un ejemplo viejo para Bitcoin. Vamos a decirlo así. Entonces, el hecho de encontrar que esas herramientas tienen tal nivel de especialización, no solamente saber que existe la herramienta, sino que existe un uso específico para un caso real, pues para nosotros fue importante ahí. Ok, pues súper, súper. ¿Nos recuerdan los nombres? WAF. WAF, Amazon Guard Duty, Cloud, no, espérate. Amazon Guard Duty, un sistema de logueo que se me olvidó en este momento cómo es, cuál es el nombre. Es un logueo para VPC, para todas las interacciones de red. Hay uno que también que hace un login específico en cambios de infraestructura. Por ejemplo, ese lo unimos a Slack y nosotros sabíamos cuando alguien hacía un cambio en la infraestructura. Entonces es como fácil encontrar un chivo expiatorio cuando algo puede ocurrir.
Ah, Ok. es que usted hizo este deploy y se le olvidó actualizar las contraseñas. Bueno, hay un cierto tipo de cosas que uno encuentra. Esa no es la idea, pero la idea es saber que algo está ocurriendo dentro de la Claro. infraestructura y que uno comience a conectar los puntos, porque eso es lo más difícil cuando una tragedia sucede, es hacer el diagnóstico. O sea, esa analogía, sobre todo para las empresas digitales, y pues tengo la oportunidad de trabajar con Germán, con otras personas de la industria hace muchos años, y claramente digamos, la locación o el local, para hacer la analogía con un sitio o con un negocio físico, pues es mi website. Creo que la inversión que uno le haga ahí a que las cosas funcionen bien, que todo esté optimizado, que todo esté bajo los parámetros de seguridad, es la manera en la cual también mis clientes me perciben y eso creo que es muy valioso, sobre todo para las startups y los que están iniciando negocios digitales. Hay muchas herramientas que tienen capas gratuitas, que tienen servicios, hay programas para startups, que eso vamos a hablar más adelante, que nos ayudan a habilitar todo este tipo de servicios de una manera inicial que no sea tan impactante en el flujo de caja, pero que permita realmente las cosas que se necesitan usarlas de una manera, o ya sea en una capa gratuita de pruebas, o que eventualmente pueda yo controlar los costos de una manera óptima. Estos son los resultados de, digamos, de lo que pasó el 1 de abril y luego ya el resultado de todo ese plan de remediación que nos tomó aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses, en los cuales pues podemos ver básicamente que se pasó de un 19.6 de cumplimiento a un, diría yo que 76.1, porque pues el 50% de todos los incidentes cubiertos, los de mediano riesgo, los ponemos en el mismo paquete, pero lo más importante es que se redujo prácticamente a la mitad los incidentes de alto riesgo. Ahí voy a mirar la comparación y veo que donde más hubo digamos, resultados fue en el tema de optimización de costos. Tú ahorita estabas hablando que activaron una cantidad de servicios y si se optimizaron los costos, ¿por qué bajó a cero? Sí, esa es una buena pregunta. Realmente, al final nosotros terminamos pagando un poco menos. Digamos que es despreciable, podríamos decir que es lo mismo, pero teníamos mucho más servicios y teníamos muchas más capas de seguridad o muchos más servicios que nos iban a ayudar a eso. También teníamos otras cuestiones como la encriptación de los datos, que eran importantes, pero sí, se optimizó. Realmente las labores de optimización de costos fueron sencillas de implementar. Eran unas recomendaciones generales que uno podía hacer básicamente por la consola, que algunas de ellas eran por ignorancia o porque se habían olvidado, pero fueron muy fáciles de implementar. Hay una tan sencilla como es escoger el tipo de plan que más le conviene a sus cargas de trabajo. Ok, entonces para parafrasear, tenías un nivel de consumo, se implementaron unos servicios adicionales, se optimizaron la manera en la cual se estaban consumiendo otros servicios, otras instancias, y todo eso dio como un resultado que tenías mejor desempeño, mejor confiabilidad, pero un costo relativamente igual o un poco menor de lo que tenías anteriormente, ¿correcto? Sí, sí, adicionalmente a eso también uno bajó costos, que no se ve aquí en la evaluación porque eso no está, pero en la factura final sí se ve. Es que uno con estas evaluaciones también evalúa un poco el desarrollo y cómo están construidas las cosas y también le da unos puntos de mejora a su aplicación per se. O sea, es entender que su código también tiene una implicación y es buscar también cómo se optimiza ese código para reducir costos. Perfecto, no, pues muy clara esa explicación. Esta pregunta va para Dubier y me gustaría de pronto que en lo que es tu percepción de lo que sí es y me ayudes a resumir qué es y qué no es un Well Architected Review o una revisión de marco de buena arquitectura. ¿Qué es y qué no es? Claro, claro, Leo. Esto es bien importante de entender porque a veces se asocia el marco de buena arquitectura como una auditoría. Sí, entonces se asocia como que vienen a evaluarme como lo que haría un control SOC o algo así y me van a dar una certificación. Y realmente, como les comentamos, el marco es más un punto de partida con recopilación de mejores prácticas, con recopilación de dominios donde uno debe evaluar su sistema, pero que le permitan a uno
tomarlo más como un punto de inicio de conversación y de mejora. Es decir, el espíritu del marco de buena arquitectura no es un espíritu acusatorio de decir, no encriptaste tu información, no le pusiste WAF y demás, sino más un espíritu de decir, oye, hay que proteger tus cargas. Mira que una de las mejores prácticas es aplicar protección contra SQL injection, aplicar protección contra cross-site scripting. ¿Tú cómo lo estás haciendo? No, mira, no lo estoy haciendo. Bueno, mira, dentro de lo que sugerimos que puedan hacer, puedes activar el WAF, puedes activar estas cosas, o puede ser que tú le digas, uy, sí, lo estoy haciendo, pero no estoy cubriendo todas las protecciones, entonces puedo tener eso adicional. O puede ser que yo conscientemente diga, uy, sí, tengo que hacerlo, pero no lo voy a hacer en este momento, pero sí lo voy a hacer 2 o 3 sprints más adelante. Entonces, te permite, es como resalto mucho el tema de tomar decisiones informadas, saber lo que no sabía antes. O sea, posiblemente antes yo ignoraba que era bueno encriptar mis datos, ahora sé que sí debo encriptarlos, sé que no lo he hecho y puedo hacer un plan para remediarlo. Entonces, bajo este esquema, por eso lo que les comentaba de que los reviews son incrementales, y aquí como tú lo muestras, no quiere decir de que, no pasaste los 21 riesgos, entonces todavía tienes una mala arquitectura, no, sino que dices, no, mira, de esos 21 ya solucioné 10, tengo todavía 11 pendientes por solucionar, los voy a ir abordando a medida que pase el tiempo, algunos son más críticos que otros, y al final lo que busca es un proceso de mejora continua, pero el mensaje que quiero dejar es que esto no es una auditoría. ¿Sí? Alguien preguntaba, bueno, y cuando yo pase, ¿me dan un sello a mi sistema o una certificación de que tiene buena arquitectura? Y yo le explicaba, no, porque al final no es una evaluación como decir pasaste o no pasaste, sino es algo que te debe servir para mejorar tu sistema y pues ir continuamente haciendo esas correcciones. Entonces eso es lo principal que yo rescato de este marco. Perfecto, muchísimas gracias. Para cerrar esta parte digamos, entender la percepción que tuvo Voice 123 y el equipo técnico de Voice 123 es cuál fue la percepción final y si digamos, la expectativa que tenían inicialmente fue cumplida, si obtuvieron lo que esperaban. Este es un proyecto que es difícil de justificar a nivel empresarial a veces. Como decir, vamos a hacer un assessment de nuestra arquitectura y a veces... Estos son proyectos que son difíciles, pero que son muy beneficiosos para la plataforma. Eso es lo que tengo que decir ahí. O sea, a veces es difícil, pero bueno, entonces vamos a invertir tantos recursos en esto para llenar un cuestionario, para hacer ciertas cosas que vienen en el proceso. Yo para darle contexto a todo el mundo, básicamente el Well Architect Review o el modo operandi con el que lo hicimos fue, se hace una especie de evaluación, con unas preguntas que están definidas en un cuestionario. Después de eso, como Leo más o menos lo explicó, se establece un plan de remediación y en conjunto se van tomando ciertas acciones para cumplir con el plan de remediación. Entonces, pues la cuestión de justificar este plan que era durante 3 meses, que uno tiene que destinar recursos para eso y todo eso, pues era un plan que se debió negociar con la parte administrativa de la compañía. Al final de eso, los resultados fueron muy positivos, quedamos todos como muy contentos, porque realmente las cuestiones de seguridad es como comprar un seguro, ¿no? Y eso el seguro uno nunca espera usarlo, pero cuando lo tiene que usar, uno espera que funcione bien. Tal cual. Entonces ya nos da esa paz mental, ya uno puede comprometerse como líder técnico, como jefe de ingeniería, uno se puede comprometer a decir que pues, la plataforma tiene unos estándares adecuados de seguridad, que no son los definitivos, que no nos hacen invulnerables, que no nos hacen... que el sitio nunca se va a caer, eso no lo podemos prometer, pero sí podemos decir que tenemos un montón de información para tomar, como dice Dubier, decisiones informadas. Entonces esa fue la mejor expectativa, superó las expectativas para responderte puntualmente. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Germán Dubier, por esta, digamos, participación y compartir ese conocimiento. Y con esto, pues, la pregunta para todos los que nos siguen acompañando es, ¿está su carga de trabajo well architected? Es decir,
cumpliendo el marco de buena arquitectura. Aquí la respuesta, y pensando en lo que una startup pueda necesitar, es que hay programas en los cuales podemos ayudarles a aplicar, proponer y ejecutar un plan de remediación concreto que les ayuda a cumplir sus objetivos de negocio, prioridades, y aprovechando las capacidades de la nube y sobre todo ayudando a que utilicen los programas de AWS de una manera correcta y efectiva. ¿A qué me refiero? Básicamente, el programa de Well Architected Review incluye una revisión, un plan de remediación, ejecutar esa remediación de parte de arquitectos profesionales. Esto es un trabajo, como lo mencionó Germán, conjunto, no es algo que deleguen al 100% y, digamos, nos dejen las cosas para hacerlas. En algunos casos sí lo podemos hacer y pues cuando se puede hacer lo hacemos con todo el gusto, pero claramente es un plan en conjunto. Lo más interesante de esto, y que para eso los invito ya con el siguiente slide a que podamos hablar, que este plan, esta remediación, eventualmente puede ser para ustedes completamente gratis. AWS tiene unos planes de reembolso en créditos y que adicionalmente para efectos de Startup Colombia lo estamos enriqueciendo con un masterclass donde podemos ir al detalle de cada uno de estos pilares. Cada uno de estos pilares explicados para se apliquen en concreto con tips que les favorecería en tener la información para aplicarla dentro de sus cargas de trabajo y así saber cómo pueden ir avanzando, gestionando y no solamente, si no tienen el conocimiento, empezarlo a ejecutar internamente con los equipos que tengan. En términos generales, básicamente los invitamos a que agenden una cita con nosotros, nos permitan contarles cómo podemos ayudarle a mejorar sus cargas de trabajo. Este es el link de la invitación, ya lo comparten en el chat, pero básicamente para efectos de las personas que manejen las cuentas de AWS, AWS Startups y Clouster tiene para todas las empresas que comiencen a utilizar los servicios de facturación local una cuenta que inicia en $1,000 de créditos, es decir, que si ustedes requieren en algún momento migrar una carga de trabajo, comenzar algún proyecto, si activan con ustedes, con nosotros su servicio de facturación local, tendrían $1,000 ya en sus cuentas para empezar a pagar el consumo que eventualmente le tengan dentro de sus aplicaciones o carga de trabajo con factura local a través de Clouster en las mismas condiciones. No siendo más, quisiera pasar a las preguntas del público. Nata, no sé si tengamos preguntas que el público nos haya hecho y que es el momento para hacérselas a Germán y a Dubir. Gracias, Leo, Dubier, Germán, gracias a todos. Tengo una pregunta para Dubier y los invito por si tienen más preguntas también a que nos sigan haciendo. Voy a ir leyéndolas y la primera es, ¿tienen algún documento técnico como resultado de implementación o planeación? Bueno, como tal, resultado de la evaluación, que viene a ser un conjunto de preguntas con sus mejores prácticas, se genera un reporte y este reporte justamente lo que resalta son los riesgos encontrados, siendo estos riesgos catalogados como riesgos de alto nivel, riesgos de nivel medio. Y esto lo que sirve es como insumo para planear esa remediación. Como les comentaba Leo, a partir de esa evaluación, pues uno decide en qué enfocarse y decide, mira, voy a ir primero a resolver mis temas de confiabilidad o voy a resolver primero mis temas de seguridad. Este que es un riesgo medio lo voy a dejar para un futuro y así sucesivamente. Entonces, esto es justamente el resultado que viene después de hacer ese assessment y que le da a uno la base para hacer ese plan futuro. Gracias, Dubier. Aquí hay otra pregunta para Germán, de pronto para que nos recuerde cuánto tiempo tomó hacer toda la revisión del Well Architected. La revisión se hizo como en 3 semanas y No, de pronto la parte inicial, la revisión es de 3 horas, ¿no? Sí, sí, pero pues lo que fue revisión y plan de remediación, digamos que fueron como unas 2 semanas. Bueno, nosotros trabajábamos una sesión por semana de 1 hora, conjunto Clouster y Voice 1, 2, 3. Y de eso a la ejecución del plan de remediación, hacer la última evaluación,
fueron más o menos 3 meses, un poquito más de 3 meses. Listo, súper. Bueno, pues creo que está todo muy claro, todo muy completo. Nuevamente, gracias a los tres, gracias a todos por habernos Ricardo, qué pena, acompañado. Nata. Ricardo Méndez Barco está haciendo una última pregunta. Dice, ¿qué metodología aplicaron? Pues básicamente la metodología de, supongo que la que preguntas es de priorización, o a qué parte de la metodología te refieres, Ricardo. Sí, exactamente. ¿Basado en qué metodología priorizar? Creo que anteriormente ya la habías mencionado, pero priorizaste basado en lo que más le dolía a la empresa, ¿correcto? Sí, sí, pues sí, es que hay unos sistemas, hay unos formatos de evaluación también. O sea, igual el arquitecto review y la revisión tiene unos formatos de evaluación, el cual le indica a uno cuáles son los puntos y uno pues la decisión la toma basado en eso, en las necesidades y también muy basado en las preguntas, porque las preguntas también tienen como un componente de prioridades para uno, ¿no? O sea, hay preguntas que le indican a uno que tiene una necesidad muy grande en ese sentido o que podría no ser tan prioritario en este momento. Entendido, muchísimas gracias. Nata, ¿tienes las últimas preguntas de la encuesta? Listo, sí. Nuevamente, en serio, muchas gracias a todos por acompañarnos. Leonardo Germán Dubier, también gracias por toda su presentación. Los invitamos a que nos ayuden con la encuesta de feedback que aparece aquí al final y pues los invitamos a que agenden una cita para poder ayudarles con todo esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los asistentes, Germán, Dubier. El tiempo de usted es muy valioso y esperamos volvernos a ver pronto. Muchísimas gracias. Mil gracias.